que obtuvo por la comisión de sus delitos, ¿le traspasó bienes a su hermana? Ningún bien, ningún peso, ninguna transferencia bancaria como ya está acreditado en la carpeta investigativa. Me refiero a transferencias de bienes. ¿Le entregó alguna obra de arte a su hermana? Ninguna obra de arte, ningún bien, ninguna transferencia en dinero, ningún bien inmueble, absolutamente nada. No tiene ninguna transferencia como ya está acreditado en la carpeta investigativa. ¿Ningún cuadro? No hay ningún bien, no hay nada. Perfecto. De hecho hay si tengo entendido, las obras de arte y transferencias con las cuales se pagaron esas obras de arte, es decir, no las pagué con nada, con transferencias bancarias. Y no lo entiendo, perdón. O sea, las obras de arte compradas fueron compradas a través de transferencias bancarias. Está el registro de transferencias bancarias a quienes se hicieron, por lo tanto es fácil saber qué obras se compraron y esas obras, de acuerdo a lo que yo vi en la carpeta investigativa, están todas en poder de la PDI. Actual pareja en Rumania, ¿le dejó algo de sus bienes o activos o dinero? Cero, no hay ningún dinero salido del país excepto un pequeño monto que declaré en fiscalía y de la cual por lo demás tengo un respaldo, que era un pequeño monto efectivo que yo llevé y que lo gasté durante el viaje, además en mi defensa en Rumania, pero son montos de para los montos de los cuales estamos discutiendo, por lo tanto cero, descarto totalmente eso. Para la Fiscalía, la nueva postura de Garay no es tal, y así lo hizo saber hoy al cuestionar los montos que Garay dice tener como activos: un departamento de 3.500 UFs, 2 bodegas y 2 estacionamientos. ¿Desde cuándo no paga el dividendo del departamento de Bellavista? El departamento de Bellavista desde el mes de septiembre del año 2016. ¿Ya desde cuándo no paga las contribuciones de ese departamento? Desde el mismo mes. Dígame, señor Garay, ¿es efectivo que usted ha sido notificado en la penitenciaría de mandamiento de ejecución y embargo respecto de ese bien y otros bienes por razones perjudiciales? No, lo que hay una acción civil para pago, pero no hay una notificación ni de, a menos que yo haya recibido, ni de embargo ni de liquidación. Que supuestamente pone a disposición de la Fiscalía un bien que respecto al cual este señor no ha pagado los dividendos, no ha pagado las contribuciones y que además se encuentra embargado por el banco porque este señor no ha pagado el crédito, por lo tanto es un bien que obviamente tiene otro destino que supuestamente puede ser el embargo por el banco, por lo tanto es irrelevante y una maniobra me parece meramente efectista de aparecer ofreciendo algo reparando a las víctimas que no existen. No hay sino que un error en la forma de señalarlo de esa manera. Lo que existe el día de hoy es una solicitud de uno de los querellantes para evitar que los otros querellantes accedan a los bienes en orden a intentar que se pague solamente la parte de él con el fruto de los bienes. Eso es lo que hay, es una medida de prohibición de celebrar acto de contrato para garantizar el futuro de sus acciones en desmedro de los otros querellantes. Sobre esa base, lo que ha pedido Rafael Garay hoy día es que estos bienes sean enajenados y de la enajenación de los mismos los bienes vayan hacia todos los querellantes a prorrata de sus aportes seguramente o como se estime en su minuto que sea esta repartición. Señor Garay, el departamento que usted señala que está ofreciendo, autorizando la enajenación, ¿qué valor tiene aproximadamente? Aproximadamente un valor comercial de 3.500 UF. ¿Tiene un crédito asociado? Sí. ¿Y a cuánto asciende la hipoteca? El monto restante del total, alrededor de 1.900 UF. Para quienes han seguido esta historia, esta solo sería una estrategia del acusado para demostrar que colabora con la justicia y pone sus antecedentes a disposición de las policías. Ya antes lo había hecho cuando en mayo pasado se filtró una importante confesión que habría hecho el economista al fiscal. Reconoció que mintió sobre su enfermedad e incluso más. Dijo haber ideado este plan basándose en la película 3 días para morir. Un plan que comenzó la madrugada del 14 de junio con este mensaje publicado en su Twitter y Facebook. En él advertía que lo dejaría todo por un agresivo cáncer que lo aquejaba. El 2 de agosto incluso fue entrevistado por nuestro animador, Martín Cárcamo, sin pensar jamás que la historia que aquella vez contaba con tanto dolor era parte de una urdida mentira en la que no dudó de utilizar todos los medios para dar credibilidad a su coartada. Es fuerte, pero tengo síntomas. Estaba teniendo ya dolores de cabeza que eran en ese momento importantes, ahora son mucho más fuertes. Empecé a tener distorsión visual, empecé a tener mareos, pérdida de sensibilidad en las extremidades. Esto es intermitente, no es permanente. Pero partió los dedos y resulta que ahora no siento hasta el hombro, en ambos brazos.
definir esos dolores de cabeza? ¿Cómo es? Mira, los médicos siempre, a todos nos han hecho una pregunta cuando algo te duele, para determinar qué tan agudo es el dolor. De 1 a 10. De 1 a 10, ¿cierto? Esa es la escala típica. Cuando yo empecé tenía dolores permanentes, 1, 2, pero permanentes, y que te va demoliendo el dolor. La última semana he tenido dolores 9, y un dolor 9 significa morfina. Pero aquí solo comenzaba una historia de mentiras dignas del mejor guión de Hollywood. Años antes, había contado en una entrevista a la revista Paula que cuando pequeño había pasado una serie de penurias, etapas de su vida que nadie ha podido corroborar. 6 años comí todos los días almuerzo y comida lo mismo, tallarines. No tenía ni calculadora, ni plata para libros, ni para fotocopias. Así es que obligado a hacer cálculos mentales y a aprenderme los textos de memoria. Pero la recuerdo como una buena etapa. Estoy agradecido. Pero en esos tiempos, Garay parecía ser un hombre poderoso dentro del mundo mediático, dueño de un carisma que ya quisieran muchos y una credibilidad televisiva insuperable. Tanto así que este apogeo, ganado en el 2014, le permitió crear nada menos que 2 sociedades de inversión, donde logró captar cientos de inversionistas, los mismos que hoy lo demandan por estafa. Ahora, lo que nos prometía era alta rentabilidad anual, también mensual. Por lo tanto, en el fondo, él se aprovechó de su figura. Él afirmaba que tenía un fondo de inversión que rentaba un 18% anual. Ya, de repente decía que era un 15%, de repente decía que era un 19%, de repente decía que era un 16%. A Rafael tú lo puedes escuchar una vez y te convence. Por supuesto que, como el mismo Garay ha reconocido, esta plata fácil solo le sirvió para mantener durante bastante tiempo la doble vida que llevaba, en la cual tenía una existencia plagada de lujos, con buenos trajes avaluados en más de 50 millones de pesos, 2 departamentos en el sector oriente y nada menos que 5 autos de reconocidas marcas. Y tomaba a las chicas, si le gustaba una de las chicas nueva y cosas, te agarrabas muy fuerte el brazo, era brusco, muy bruto y brusco. Y como era como el cliente favorito del club, porque obvio, si gasta más de 6 millones de pesos, obviamente que le hacen pleitesía. Y no conversaba nada, de hecho, él era como súper introvertido, dentro de todo se quedaba calladito. Se dice que en su última etapa, Garay llegó a gastar grandes sumas en nightclub y fiestas privadas, donde por supuesto él como rey Midas prodigaba a quienes lo adulaban y seguían lo mejor que podía pagar el dinero. Su huida hacia Europa se gestó en el más absoluto de los secretos. Después acá se lograron atar los cabos sueltos que permitieron descubrir la verdadera vida de un hombre que nos hizo creer a muchos que era una suerte de paladín de la justicia, de un pequeño David que luchaba contra el Goliat de las AFP y grandes inversionistas inescrupulosos, para luego caer en la cuenta que este señor simplemente tenía desde hace años montado un teatro donde la verdad y la fantasía se confundían. Un teatro que solo le sirvió para destrozar lo que tanto le costó armar. Destruí toda mi vida profesional, laboral, destruí toda mi vida profesional, laboral.